Les voy a invitar que abran sus Biblias. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Y por sus caras, noto que tienen ciertas dudas de que hoy día comenzamos con nuestra serie a los Gálatas. Y no estoy equivocado. Estoy súper bien. El escriba hoy no se equivocó. Hechos, capítulo 13, versículos 13 al 15. Hechos 13, del 13 al 15, dice así la palabra de nuestro Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Siria y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este día y de manera especial por este tiempo para reunirnos a escuchar tu voz e iniciar esta serie de estudio a los Gálatas, mirando tu palabra, cómo es que las iglesias en ese lugar nacieron. Todo obra de tu gracia, que proveíste los medios, las personas, para que tu evangelio llegara hasta esos lugares y de ahí se extendiera hasta incluso donde estamos nosotros el día de hoy. Te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a comprender quizás un poco de historia para después poder, con ese contexto, comprender de mejor manera la carta a los Gálatas. Te damos gracias, Padre Santo. Te bendecimos en esta mañana y rogamos tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a iniciar nuestro estudio a los Gálatas. Y como se lo dije cuando estudiamos la carta a los Efesios y en alguna otra ocasión, siempre es necesario cuando uno llega a una carta del Nuevo Testamento ver cuál es el contexto previo a esa carta. Y para eso, habitualmente tenemos que dirigirnos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros encontramos los viajes misioneros de Pablo, que son la manera en que Dios, de una manera llena de gracia, de bondad, hizo que el evangelio se propagara por toda la región. En el primer capítulo de Hechos, de hecho, el Señor Jesús, los apóstoles recuerdan y dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, vemos la mano poderosa de Dios, porque en la medida que el evangelio comenzó a expandirse, los que estaban en Jerusalén comenzaron a estar tranquilos. Llegaban todos a Jerusalén y se quedaban ahí. Dios, para cumplir la promesa de que fueran testigos no solamente en Jerusalén, sino que en Judea y en Samaria, llegó la opresión, se expandieron. Y de ahí también se empezaron a quedar ciertamente tranquilos. Vino otro problema y hizo que se expandieran, ¿ya? Para cumplir la promesa de que fueran testigos hasta los confines de la tierra. Entonces, antes del capítulo 13, tenemos todo lo que es el inicio de la de la predicación del Evangelio, toda la contraposición que tuvo el Evangelio, las primeras predicaciones de Pedro, donde se convirtieron 3.000, 5.000 personas, el establecimiento de la iglesia primitiva, y en los últimos capítulos tenemos la conversión de Saulo, y obviamente de ahí comienzan todos los viajes misioneros del capítulo 13 en adelante, justamente aquí donde estamos nosotros, para iniciar todo lo que es la iglesia primitiva en todas las regiones cercanas a Jerusalén. Por lo tanto, por eso estamos en Hechos. Para poder iniciar Gálatas tenemos que volver a Hechos. Y juntamente con eso tenemos que mirar
al introducirnos a la carta de Hechos, un poco de historia, un poco de conocer el sector, conocer la región de Galacia, cómo nació, qué se hacía, etcétera, etcétera, para tener un contexto más básico, más amplio, para poder comprender mejor la carta. Entonces, hoy vamos a tener esta, entre comillas, clase introductoria para poder comprender mejor justamente la carta a los Gálatas, ¿ya? Así que vamos a ver algunas cositas que quizás escapan un poco a lo que el texto bíblico propiamente tal enseña, pero es necesario para sentar las bases, ¿ya? Introducción a los Gálatas. Estamos aquí en Hechos 13, versículos 13 al 15 que acabamos de leer. Un poco de historia. No sé si a ustedes les llama la atención de que esta región se llame Galacia. A lo mejor a alguno puede que le suene un poco parecido a Galicia, ¿no es cierto? Bueno, y eso tiene una razón histórica, ¿ya? Que vamos a ver enseguida. Este es un mapa de Asia Menor. Asia Menor es toda esta región de este lugar. Acá está, ahí está Jerusalén, para acá está Egipto, acá está Grecia, acá se ve un poco de Italia, de lo que es el día de hoy, ¿ya? En esta región, todas estas regiones que nosotros escuchamos en las Escrituras, el Ponto, Galacia, Bitinia, Panfilia, Pérgamo, Capadocia, ¿le suena? De hecho, cuando Pedro escribe a los dispersados en las regiones del Ponto, etc., bueno, esta península se dividía en todas estas regiones: Bitinia, Panfilia y Ponto en el norte, Pérgamo hacia Grecia, Capadocia un poco más hacia lo que es Jerusalén, y al medio de todas ellas estaba Galacia, ¿ya? Y a esa región es la que Pablo les está escribiendo, o a las iglesias de esa región, ¿ya? Esta carta de Pablo a los Gálatas, dejemos una marca ahí en Hechos 13 por si necesitamos volver, y vamos a Gálatas 1. Vamos a leer el versículo 1. Que ya vamos a estudiar en mayor profundidad, pero solamente para notar algo. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo. Esos son los que están escribiendo. ¿A quiénes les escriben? A las iglesias de Galacia. A diferencia de las otras cartas que estaban dirigidas a un destinatario, Éfeso, Tito, Timoteo, obviamente, la carta a los Corintios, a los romanos, esto está dirigido a las iglesias de una región, a las iglesias de Galacia, ¿ya? Y eso es algo distintivo de esta carta porque no ocurre en las otras cartas. Por lo tanto, Pablo le está escribiendo a las iglesias que están en esta región de Galacia, que está justo ahí en medio, como lo vemos en la imagen. Esta región es una antigua región situada en el centro de Anatolia, ¿ya? Si volvemos, toda esta región es Anatolia. Estamos hablando en el 188 a.C. Antiguamente, en esos años, esa región se llamaba Anatolia. Al día de hoy, esa región es Turquía, ¿ya? Si ustedes comparan el mapa que le acabo de mostrar con el actual, eso es Turquía, ¿ya? Su geografía incluía fértiles valles rodeados de escarpadas colinas. Ya vamos a ver una imagen para tratar de comprender un poquitito más esto. Y sus terrenos eran semiáridos y rodeados de zonas montañosas. ¿Ya? Si viéramos una imagen, aquí las letras están muy pequeñas, pero ahí dice Bitinia, acá está, ahí está Capadocia, y aquí al medio está Galacia. Y esto
es un mapa para poder ver los accidentes geográficos. ¿Ya? Ahí las partes más verdes son las más bajas, las que están en un café más oscuro son las más altas. ¿Ya? Aquí hay muchas montañas, montañas por acá, y acá hay un valle que no está tan verde como acá porque tiene mayor altura, por lo tanto se condice con lo que les acabo de mencionar. Es un valle semiárido rodeado por regiones montañosas. Eso era, o esa es la región de Galacia. ¿Ya? Uno tiene como la idea, como que uno lee y es como que todo fuera plano, como que fuera a avanzar por los valles de Chile. Y no, en este caso, para poder llegar a esa región, había que subir montes y atravesarlas para poder llegar a esa región. ¿Ya? Un poco de historia. En el año 279 a.C., algunas tribus de los galos o celtas llegaron a la región de Anatolia. Los galos fueron los que, a través de una dispersión, era un reino, y llegaron a Francia. Y por eso a los Francia se le conoce como los galos. Y llegaron un poco más allá, lo que hoy día es España, y fundaron la región de Galicia, de galos. Y estos mismos galos se fueron hacia el otro extremo, atravesaron Italia, Grecia, y llegaron a esta región y formaron la región después de Anatolia, llegó a ser conocida como Galacia, porque venían de los galos. ¿Ya? Ese es el origen del nombre de esta región. ¿Ya? Tuvieron varias derrotas militares, los galos se dispersaron por esta región y obviamente por eso llegó a tener ese nombre. ¿Ya? La región de Galicia. ¿Ya? Allí crearon un asentamiento propio que obviamente, como les decía, llegó a llamar Galacia, cuya capital fue Ankara, que se escribe de esa manera. ¿Ya? En el 189 a.C., casi 100 años después, esta región comenzó a ser gobernada directamente por Roma. ¿Ya? El Imperio Romano comenzó a expandirse, fue el más grande imperio después de Babilonia, y gobernó esta región. ¿Ya? Es como, ya, ustedes siguen siendo, pero están dentro de los límites de la región, del imperio, perdón. Pero en el 25 a.C. se convirtió en una provincia propiamente tal romana, con el nombre de Galatia. ¿Ya? Porque ahí obviamente cambia el idioma, llega el latín, por eso se llama Galatia. ¿Ya? Pero obviamente en español quiere decir Galacia. Esto fue en el 25 antes de Cristo. En el siglo I, toda esta región fue evangelizada por Pablo. ¿Ya? Y en el siglo XI, Galacia cayó en poder de los selyúcidas, que era un grupo de turcos. Y por eso hoy día es Turquía. ¿Ya? Eso es un poco de la historia de esta región. Así es más o menos como se ve lo que es Galacia. ¿Ya? Estas son ruinas en Antioquía de Siria. Y acá, bueno, ahí muy pequeñitos se ven unos acueductos, ya que llevaban o transportaban el agua de un lugar a otro. Y así es como se ve al día de hoy lo que es Galacia. ¿Ya? Esto es en Antioquía de Siria. Entonces, zonas con un valle, con bastantes, no son terrenos planos, son irregulares, con unas zonas montañosas muy importantes. ¿Ya? Entonces, llegar a esos lugares a evangelizar, hermano, no es que Pablo llegó al terminal, tomó el primer caballo que salía y llegó. Sino que son días, esfuerzos para poder llegar a estas regiones. No es
como para nosotros llegar de Santiago a Rancagua o a Curicó, Talca, había que subir cerros, cruzar cerros, subir en altura. ¿Ya? Entonces, todo esto fue provisto, hermanos, por la mano de Dios, y eso nosotros es lo primero que debemos de ir notando en todo esto. Porque Dios en su misericordia proveyó todo lo que era necesario para que el Evangelio llegara a este lugar. Puso la energía en todos los que viajaron, porque no solamente fue Pablo, iba Juan, estaba Marcos, Timoteo, Bernabé, entre otros tantos. Y todos ellos, por amor al Señor, atravesaron todas estas dificultades geográficas para llegar a estos lugares a plantar el Evangelio. Y nosotros muchas veces, teniendo a personas al lado que no tenemos ni siquiera que movernos del escritorio o de la silla, no somos capaces de decirle: Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados. Pablo con sus compañeros, por amor a Cristo, cruzaron todos estos cerros, valles, tempestades, para poder llegar con el Evangelio a estos lugares. ¿Ya? Un poco de la cultura. Galacia, recordando que eran los galos, tenían una tradición politeísta. Eso quiere decir que tenían muchos dioses, ¿ya? A diferencia de los judíos, que eran monoteístas porque tenían un solo Dios. Ellos creían que los espíritus habitaban en humanos, en los animales, en las plantas, en los elementos naturales como montañas y ríos. O sea, de cierta manera todo era Dios. Ya yo creía que el espíritu estaba en todos los lugares. Estaban organizados en clanes y tribus y eran netamente un pueblo guerrero. ¿Ya? Eso era lo que los caracterizaba. Y celebraban banquetes que eran vitales para los guerreros presumieran de sus hazañas y a menudo terminaban en peleas. O sea, lo que mejor sabían hacer, pues pelear. Terminaban peleando. ¿Ya? Estos eran los galos que vivían en la región de Galacia. ¿Ya? Y obviamente, si bien no tenían absolutamente todas las tradiciones de los galos originales ahí al medio de Europa, obviamente sí tenían muchas de estas tradiciones que mantuvieron hasta el tiempo incluso de que Pablo llegó a evangelizarlos. Las mujeres, quizás haciendo una distinción de otros grupos de la época, tenían un papel muy importante y podían incluso liderar y luchaban incluso junto a los hombres en las peleas. Tenían un papel muy activo en lo que es la realización de todo lo que era la sociedad. ¿Ya? No era solamente alguien que cuidaba a los hijos, mantenía el hogar, sino que incluso podía llegar a estos espacios de liderazgo y de lucha igual a igual que los hombres. Se destacaban por el trabajo del hierro y del arte y usaban vestimentas coloridas y ornamentadas. Y utilizaban las hogueras para protegerse, purificarse y celebrar el cambio de ciclo, tradición aún visible hoy en el solsticio de verano y otras festividades. Los galos habitualmente, como ellos creían, como lo acabamos de ver, que todos los espíritus estaban en todos lugares, en las montañas, en los ríos, los seres vivientes, etc., ellos celebraban todos los inicios de los ciclos. Estamos hablando de las estaciones. Entonces, cada 3 meses ellos tenían una fiesta. Celebraban el inicio de la primavera, el inicio del verano, del otoño, porque eran ciclos que tenían que ver justamente con lo vital, con las energías, ¿ya? Y utilizaban las hogueras justamente para ese tipo de celebraciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mantenían? Los gálatas eran agricultores hábiles que cultivaban muchos diferentes tipos de granos, además de frutas y verduras. Criaban ovejas y cabras para tener justamente la lana y la carne, ¿ya? Además de ser un pueblo guerrero, ¿ya? Los gálatas comercializaban con las regiones vecinas. ¿Qué regiones vecinas? Ponto, Capadocia, Bitinia, etc., ¿no es cierto?
con esas regiones vecinas, intercambiando lo que ellos tenían por artículos que ellos no podían producir, como los metales y los artículos de lujo, ¿ya? Que era habitualmente la costumbre o los hábitos que había en esa época. Yo producía alimentos, no podía tener metales, los intercambiaba con los vecinos. Así como obviamente se producía la economía en esa época. Las principales rutas comerciales pasaban por Galacia, lo que permitía a los comerciantes vender productos como cerámica y textiles, ¿ya? Si bien es una zona bien escarpada de hartos vaivenes en términos de altura, obviamente era una región, una vía comercial que era bien transitada, ¿ya? Entonces, en términos económicos, los de Galacia producían mucho de la tierra y con eso lograban intercambiar para tener metal, para poder trabajarlo y tener sus armas, ¿ya? Ahora, en términos de religión, los gálatas celtas conservaban aspectos de sus tradiciones politeístas y druídicas. Es decir, ¿quiénes son los druidas? Los druidas era una clase sacerdotal, ¿ya? Que incluso llegaban a hacer sacrificios humanos a los dioses, ¿ya? Entonces hacían sacrificios de animales y hacían sacrificios humanos. Adoraban muchos dioses y diosas, creían en la magia, en los espíritus. Una diosa famosa a la que ellos honraban era la Gran Madre, que estaba asociada a la fertilidad y a la naturaleza, ¿ya? O sea, creían en todo lo que viniese, ¿ya? Y ofrecían sacrificios y hacían estas celebraciones que les comentaba recién cada ciclo del año. Aquí está lo que les mencionaba, poseía festividades estacionales que marcaban los ciclos de vida y era lo que ellos celebraban, ya a través de la hoguera, de los sacrificios y de todas sus tradiciones. Con todo esto es lo que se enfrentó Pablo cuando llegó a Galacia, con este pueblo. A esto debemos juntarle que cuando Pablo llegó ya había una sinagoga, por lo tanto ya habían judíos en el lugar. O sea, había una mezcla, como se dice en buen chileno, una melcocha más o menos de las costumbres celtas, galas, junto con las judías. Los galos politeístas, los judíos monoteístas, los judíos no hacían sacrificio humano, los otros sí hacían sacrificio humano, y en medio de eso llegó el cristianismo y hubo conversión, tanto obviamente de judíos como también de gentiles. Y se formó las distintas iglesias en ese lugar. ¿Cómo nacieron las iglesias? Tenemos los viajes misioneros de Pablo. En Hechos 13 y 14 tenemos que Pablo viajó a estas ciudades, Antioquía. Antioquía no es Antioquía de acá, ¿ya? Antioquía es Antioquía de Siria y es Antioquía de Siria, ¿ya? Entonces, de Antioquía fue a Chipre, de Chipre fue a Panfilia y de ahí a Galacia. Cuando uno lee Hechos 13, que es lo que acabamos de leer al inicio de hoy, no dice que fue a Galacia, dice que fue a Antioquía. Y eso es interesante, porque si bien no dice que fue a Galacia, obviamente estuvo en la región de Galacia, y estuvo en Antioquía, y estuvo en otras ciudades, predicando el Evangelio. Por lo tanto, fue en el primer viaje misionero que las iglesias de Galacia fueron fundadas, o comenzaron sus etapas iniciales, ¿ya? Después de Galacia, bueno, pasó por Antioquía, pasó a Iconio, a Listra, a Derbe. En su segundo viaje misionero, en Hechos 15 hasta el capítulo 18, partió de Siria, Cilicia, de ahí pasó por Galacia, nuevamente por estas iglesias de acá, de ahí se fue a Macedonia, a Acaya, donde estuvo en Atenas y en Corinto. Si esto lo vemos en un mapa, se vería más o menos así. Primer viaje, segundo viaje. Primer viaje, entre aproximadamente el año 47 y 49 después de Cristo,
parte en Jerusalén, sube hasta Antioquía de Siria, de ahí va a Chipre, llega a Perge, pasa a Antioquía, Iconio, Derbe, Listra, se devuelve para después llegar a Jerusalén. Ese es el primer viaje. ¿Ya? Ahí está Galacia. En el segundo viaje, parte nuevamente de Jerusalén, sube hasta Antioquía, pasa por Cilicia, de ahí Derbe, Listra, Iconio, y de ahí pasa por toda la región hasta esa es, no me acuerdo el nombre, no lo veo bien, pero de ahí se da toda la vuelta por lo que es Macedonia, que es acá arriba, y después Grecia acá, para después devolverse a Jerusalén. ¿Ya? Entonces, los dos primeros viajes, el segundo viaje fue del 49 al 51, Pablo viaja dos veces, pasa dos veces en los primeros dos viajes por Galacia. ¿Ya? Después tenemos el tercer viaje misionero, donde pasa por la zona norte de Galacia, de ahí se va a Frigia, Éfeso, Macedonia, Grecia, y finalmente algunos consideran el cuarto viaje misionero cuando viaja a Roma, pero en realidad es cuando lo llevan preso a Roma, pero algunos lo consideran viaje misionero porque incluso en Roma se le permite predicar el evangelio con libertad. ¿Ya? Y esos viajes se verían más o menos así. Tercer viaje misionero en el año 52 al 57, parte nuevamente en Antioquía de Siria y pasa por la zona norte, ya no pasa por esta parte, ¿no es cierto? Pasa por el norte y se dirige hasta ese lugar para después devolverse a Jerusalén. Y en el cuarto, que es cuando ya va directamente a Roma, parte por este lugar. ¿Ya? Entonces son en los dos primeros viajes misioneros donde Pablo tiene una influencia directa sobre las iglesias o las ciudades que están en Galacia. ¿Ya? Si los viéramos todos juntos, el amarillo es el primer viaje, vemos que ahí está Galacia, pasa por la zona sur. En el segundo, que es el verde, el mismo recorrido pasa, pero ya no se devuelve como de manera inmediata, sino que se va hacia Grecia. El tercero, que es el azul, pasa por la parte norte, y el cuarto que va directo a Roma. Entonces ahí tenemos una alta influencia de viajes de Pablo, al igual que en esta otra región donde también vemos que pasó al menos dos veces. Entonces, Hechos nos menciona el establecimiento de las iglesias en Galacia. ¿Cuáles son? Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas cuatro iglesias son las que se fundan con los viajes misioneros de Pablo, ¿ya? Ahí en Hechos 13. Y Pablo fue directo a esas localidades, ¿ya? Entonces tenemos Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas cuatro iglesias que están en la zona sur son a las que Pablo le dirige la carta. Respecto de a quién está dirigido, hay una lucha teológica sana para poder ponerle fecha a la carta, que ya lo vamos a ver de manera anterior, pero voy a aprovechar de explicar a quién estaba dirigida. Algunos dicen que las cartas estaban dirigidas a las iglesias que fundó en el norte de Galacia en su tercer viaje misionero, y algunos dicen que estaban dirigidas a estas iglesias que las fundó en el primero. Eso genera diferencias en cuándo fue escrita la carta, porque si fue escrita a estas iglesias en la primera viaje, la carta tiene una fecha mucho más anterior que si la escribe en el tercer viaje. Es una cosa obvia, ¿no es cierto? Ahora, bíblicamente no hay registro de que Pablo hubiese fundado una iglesia en la zona norte de Galacia, a distinción de estas iglesias en la zona sur, que las visitó dos veces. Por lo tanto,
podemos concluir por esto que Pablo le está escribiendo a estas iglesias y no a unas que bíblicamente no conocemos ni se mencionan. Y por otro lado, los Gálatas, uno de los temas o una de las dificultades que estaba teniendo es que habían judaizantes y que le estaban diciendo que tenían que hacer las obras de la ley para ser salvos. Se estima que la carta fue escrita antes de Hechos 15, donde ocurre el concilio de Jerusalén, donde se discute justamente este tema. ¿Qué le vamos a pedir a los gentiles? Y ahí en Hechos 15 son claros en decirles que no coman, que no le vamos a pedir que ni se circunciden, que no coman animales ahogados, la sangre, y en las cosas que se mencionan de lo que van a, entre comillas, pedirle a los gentiles, porque obviamente no eran judíos, entonces no le podían poder pedir que cumplieran toda la ley. Por lo tanto, hermanos, nosotros, junto a varios hermanos, vamos a concluir que la carta a las iglesias en Gálatas se escribió antes de Hechos 15, porque si no Pablo le hubiese dicho algo a los Gálatas. Mire, estuve con Pablo, con Pedro, y ahí estuvimos discutiendo, nos agarramos las mechas y llegamos a esta conclusión. No menciona la junta de Hechos 15. Por lo tanto, nosotros creemos que Pablo pasó por el primer viaje misionero y de manera muy próxima a ese viaje les escribió. Y eso pone una fecha a la carta de los Gálatas cercana al 48 a.C., como ya lo vamos a ver, siendo la carta más antigua, o dicho de otra manera, la primera carta que Pablo escribe, ¿ya? Junto con la de Tesalonicenses, que está también cercana en esa fecha. Entonces, como ya les mencioné, las iglesias fueron fundadas en el primer viaje misionero. El evangelio se extendió por toda la provincia. Y esto es muy interesante. Volvamos a Hechos 13, versículo 49. Hechos 13, 49 dice: y la palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la evangelización, la proclamación del evangelio que hizo Pablo, y el evangelio se propagó por toda la región de manera muy fácil, de manera rápida, de una manera que hoy día a lo mejor no hubiese ocurrido. Hoy día como que el evangelio llega y como muy lentamente. No, rápidamente, en muy poco tiempo, el evangelio se extendió por toda esa región. Esta carta debe ser considerada como una carta circular para toda la provincia, ¿ya? Porque está mandada no solo a una iglesia, no es la carta a los de Listra o las de Derbe, sino que es una iglesia a las de Galacia. Entonces es como una circular, ¿ya? Y ahora vamos a ver un poquitito más en profundidad la carta a los Gálatas. Alguna información relevante antes ya, si Dios así lo permite, la próxima vez entrar de lleno al estudio de la carta. Carta a los Gálatas. El autor, Pablo, lo vemos en el primer versículo de Gálatas 1, que dice: Pablo y todos mis compañeros, ¿ya? Pablo fue el autor. Y la fecha de la escritura, bueno, aquí es lo que les mencionaba, se considera que es la carta más antigua de Pablo y que fue escrita aproximadamente entre fines del 48 e inicios del 49 desde Antioquía de Siria. ¿Ya? En Antioquía de Siria, un dato extra, en Antioquía fue el primer lugar donde a los cristianos se les llamó cristianos. Y no como un título o un adjetivo memorable, sino como una burla, por decirle que eran cristios pequeños. Por eso se llama cristianismo. ¿Ya?
Antioquía de Siria es un lugar muy importante en términos de evangelización, porque de ahí como que es el centro de todo, de ahí parten muchos los viajes misioneros, casi todos. Las primeras iglesias parten de Antioquía de Siria, una ciudad muy importante en ese sentido. Entonces, autor Pablo, fecha de escritura entre el 48, a fines del 48, inicios del 49. Hermanos, si algún hermano cree que fue escrita en años posteriores, cerca del 55, si no mal recuerdo, no es un hereje y sigue siendo nuestro hermano, ¿ya? El ponerle una fecha a las cartas no es algo fundamental, a uno lo ayuda a entender el contexto de cuando fue escrita, pero si vemos los argumentos bíblicos que les mencioné, junto a algunos otros, creo que es esta la fecha más acorde de pensar de cuándo fue escrita, ¿ya? Si alguien piensa algo contrario, la verdad es que no cambia mucho el panorama. El tema de la carta es justicia y libertad por fe. Ya, eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de la carta. Esto es el tema que Pablo le trata a los de Galacia. El propósito, las iglesias de Galacia habían sido filtradas por judaizantes, estaban en el proceso de pervertir el evangelio de Cristo. Los Gálatas fue escrita para hacer frente justamente a esa situación y reafirmar la verdad de la salvación es solamente por la fe y no por las obras de la ley, ¿ya? Por eso hablamos de justicia y libertad por fe, ¿ya? Ese es el propósito de la carta. El versículo central que justamente apoya este propósito y apoya al tema es Gálatas 5:1. Y Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ya? Por eso es el tema, el versículo central, porque de cierta manera resume todo lo que la carta quiere decir. Y los temas recurrentes que vemos en la carta, vamos a estar viendo la circuncisión y la incircuncisión, obviamente el evangelio, la cruz o crucificar como conceptos, la ley, las obras, la fe, la carne, todo esto vamos a estar desmenuzándolo, en el buen sentido de la palabra, cuando entremos ya a estudiar directamente la carta versículo tras versículo. Y por último, algunos personajes destacados que se mencionan en la carta. Está Pablo propiamente tal, obviamente es el autor. Tenemos Pedro, que es nombrado, hay una parte interesante de lo que sucede con Pedro ahí en la carta. Bernabé, Tito, Abraham, que Pablo también lo cita para hacer algunas justificaciones de su escrito. Y obviamente también, lamentablemente, aparecen los falsos maestros, ¿ya? Por lo tanto, hermanos, después de todo esto, quiero darles la bienvenida a nuestra serie a los Gálatas. Carta a los Gálatas, el Evangelio de la libertad en Cristo. Ese es el subtítulo de nuestra serie que iniciamos el día de hoy a través de esta clase introductoria, y que con la ayuda de Dios la próxima vez vamos a estar analizando ya directamente la carta ahí en el capítulo 1, los primeros versículos. Espero que esta primera sesión, un poco distinta quizá a una predicación, más como una clase, que sea de bendición, de utilidad para sentar las bases. Recuerden lo que hoy día mencionamos y hablamos, porque obviamente esto nos va a ayudar a ir avanzando y entendiendo algunas cosas de lo que menciona la carta y poder entenderla mejor en su contexto. ¿Ya? Vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre Santo, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por este tiempo de poder analizar quizás estos datos un poco más históricos de lo que es la carta a los Gálatas, pero que son necesarios para poder comprenderla de una mejor manera. Te bendecimos en esta mañana y ayúdanos también a mirar esto con gracia. Quizás es una información un poco más dura, pero sin lugar a duda también nos hace ver tu gracia, tu misericordia, cómo sustentaste estos viajes a través de estas zonas áridas, enfrentando oposición cultural, geográfica, para que tu evangelio llegara hasta estos lugares.
y estas personas pudieran llegar a los pies de Cristo como también nosotros lo hemos hecho. Que ese denuedo, que esa fuerza, ese deseo de proclamar tu evangelio como estuvo en Pablo, en Bernabé, en Tito, en Timoteo y en tantos otros también esté en nosotros hoy para proclamar las verdades de tu evangelio a todos aquellos que nos rodeen y aún incluso más allá. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, Dios eterno, y te agradecemos por esta enseñanza. Lo hacemos en Cristo Jesús. Amén.